Corintios capítulo 13, versículo 11. Y permítame orar antes de iniciar. Vaya usted a la escritura, Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11. Padre, oramos en el nombre de Jesús por la palabra que va a ser hablada, la palabra que va a ser enseñada, la revelación de la escritura que va a ser revelada y ministrada a nuestros corazones. Señor, que sea una palabra que traiga a nuestro corazón cambios, una palabra, Señor, que nos haga entender los tiempos que estamos viviendo y la manera y la forma en cómo debemos de actuar, la actitud que debemos de tener, Señor, ante situaciones difíciles que se presentan en nuestra vida. Bendice, Señor, aquel que oye la palabra y aquel que está dispuesto a recibirla en su corazón. Sea esta palabra para ellos como un bálsamo que viene sobre sus vidas y trae frescura nueva de tu Espíritu Santo sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Cuando yo era niño, dice el apóstol Pablo en esta escritura a los Corintios, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Y dice el apóstol Pablo al final de este versículo 11, mas cuando ya fui hombre, cuando ya alcancé cierta mayoría de edad, cuando ya llegué a cierta culminación, cuando ya llegué a un ciclo de mi vida, dejé atrás lo que era de niño. Otras traducciones de la Biblia dicen, dejé de comportarme como un niño. Dejé ya de ser con las actitudes que son las de un niño. Y este pasaje de la Biblia, si usted se da cuenta, habla de cambios, habla de ciclos que se presentan en nuestra vida, cambios que tenemos que ir haciendo para irnos ajustando a los tiempos y a las etapas que nos ha tocado vivir. Todos hemos vivido diferentes etapas, desde que éramos niños hasta que hoy hemos llegado a ser hombres. Desde que éramos niños hasta que hoy llegamos a ser gente adulta, personas que han crecido en mayoría de edad. Dejamos de ser niños para convertirnos en esposos, para convertirnos en abuelos. Dejamos de ser niños para convertirnos en ciudadanos de un país, de una nación, de un estado, de una ciudad. Y si usted nota en este pasaje, se dará cuenta que esos cambios, donde dice Pablo, cuando era niño hablaba, pensaba, actuaba como niño, mas cuando fui hombre dejé atrás las cosas de niños. Esos cambios a los que Pablo se refiere, si usted se da cuenta y lo nota bien, esos cambios, quien tiene que intervenir para que esos cambios sucedan, somos nosotros. Somos tú y yo. No es Dios quien hace que tú cambies. Dios lo que hace es provoca o Él permite ciertas circunstancias a tu alrededor para que tú reacciones y puedas hacer los cambios que tú necesitas hacer. Por eso es que necesitamos reinventarnos cada día. Reinventarnos para ser mejores cada día. Para ser un mejor papá, una mejor mamá, un mejor hijo. Para ser un mejor profesionista, un mejor ciudadano. Para ser un mejor hijo en la familia de Dios. Reinventarse es estar preparados para los cambios que vienen. La vida está cambiando constantemente, no lo podemos negar, ni podemos detener los cambios que están viniendo constantemente a nuestra vida. Hay cambios que son repentinos y que van a llegar inesperadamente. Algunos de esos cambios van a ser buenos, pero otros cambios no van a ser muy buenos. Pero al final de cuentas son cambios. Vivimos en una sociedad que está cambiando constantemente. Nuestra propia vida está cambiando. Pablo lo acaba de mencionar. Físicamente dejamos de ser niños y empezamos a crecer para convertirnos en gente adulta. Hay quienes estamos engordando, hay quienes nos estamos haciendo viejos, hay quienes nos estamos cansando más de lo que antes nos cansábamos. Cuando yo era joven, cuando yo era un adolescente, no me cansaba. Y yo decía, nunca me voy a cansar. Y ahora
hacemos un movimiento, cargamos algo y le digo a mi esposa, oye, ya como que uno se cansa, la rodilla ya duele, la espalda duele. Quien me está oyendo este mensaje y todavía es un joven, un adolescente, disfruta esta etapa de tu vida, porque va a llegar cambios físicamente a tu vida donde las cosas te van a doler, donde las cosas te van a afectar. Sufrimos cambios emocionales. Antes había cosas que no nos afectaban. No, que diga la gente lo que diga, que haga la gente lo que quiera, a mí no me afecta. Pero ahora hay quienes en esos cambios emocionales empiezan a llorar por todo. Ya hasta una película les hace llorar, una caricatura les hace llorar. Yo estaba viendo ayer el testimonio de Damaris y me hizo llorar. Le digo a mi esposa, oye, yo no sabía tantas de las cosas por las que Damaris atravesó. Cada vez que yo le preguntaba a César, al papá de Damaris, oye, ¿cómo va tu hija? Muy bien, pastor, no, hombre, excelente. Y yo, pues gloria a Dios. Pero ayer que oí el testimonio y las etapas que ella tuvo que enfrentar, la verdad, yo le dije a mi esposa, yo no sabía eso. Y vaya que uno como pastor está al pendiente preguntando, pero la información que le llega a uno a veces no es la más precisa. Antes no llorábamos y ahora lloramos por cualquier cosa. Antes batallábamos en aceptar a algunas personas, ahora ya las toleramos más. ¿Por qué? Porque emocionalmente vamos cambiando. Hay cambios espirituales también que llegan a tu vida. Antes no conocías de Dios, no conocías de su palabra. Tu vida y mi vida estaba perdida, una vida sin rumbo, sin propósito, sin objetivos. Pero hubo un cambio cuando le empezamos a conocer a Él, cuando empezamos a conocer su palabra, sus promesas. Y quienes se han resistido a ese cambio van a morir en el intento. La empresa va cambiando, los negocios van cambiando. Y si no hacemos los cambios que se requieren hacer, ese negocio, esa empresa se va a ir a la bancarrota. Foto Yapur, desde que yo la entregué a mi esposa y a mi hijo, ha ido cambiando. A mí me tocó vivir en cuanto a nuestro negocio, que es la fotografía, la cuestión de la fotografía análoga, lo que era de negativo, lo que era de impresión y cosas de ese tipo. Ahora ya las cosas cambiaron, ahora todo es digital. Se entró a una era digital, se cambió la manera de administrar las cosas, todo cambia. En estos tiempos de crisis la iglesia tuvo que cambiar. Yo nunca me imaginé estar predicando a unas cámaras, porque tú y los demás hermanos no pueden venir a la iglesia, al menos no como antes. La iglesia tuvo que cambiar su manera de exponer la palabra de Dios, su manera de exponer la predicación. No cambiamos la esencia de Dios, seguimos amándole a Él, seguimos adorándole, seguimos sirviéndole a Él. No cambiaron nuestras convicciones por Él, pero sí hubo cambios en la manera en cómo hacíamos antes las cosas y cómo ahora las tenemos que empezar a hacer. Y para poder soportar los cambios que vienen a nuestra vida, escucha bien, tenemos que estar anclados y parados en Dios, en un Dios que no cambia. Estar parados en la roca fuerte que es Jesucristo. De ahí nos sacó Dios de nuestra vana manera de vivir, del fango, del lodo, y dice, y me puso mis pies sobre la roca. Una roca inamovible, una roca que no cambia. No hay forma de salir victoriosos de las tormentas que provocan los cambios en nuestra vida si no estamos anclados a Dios y a su palabra. Dios no cambia, amada iglesia. Dice el libro de Malaquías capítulo 3, si quieres ir a verlo. Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice, está hablándole Dios al profeta Malaquías y él dando palabra al pueblo. Y dice en este versículo 6, Malaquías 3 verso 6, termina Dios diciendo, porque yo Jehová no cambio. Dios no cambia. Santiago capítulo 1 versículo 17 dice así, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay cambio, no hay sombra de variación alguna.
La versión Dios habla hoy dice: Dios es siempre el mismo. En Él no hay variación ni oscurecimiento. Él no cambia. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Nuestro éxito en la vida, en las cosas que hacemos en la vida, va a ser en la medida que estemos anclados a un Dios que no cambia. Ahora, el problema, y escucha bien esto, el problema es que pensamos que como Dios no cambia, yo tampoco voy a cambiar. Ahí está el problema de muchos de nosotros que no queremos cambiar, que no queremos reinventarnos. Pensar de esa manera es un error, porque aunque Dios no cambia, Él espera que tú y yo cambiemos para bien. Él espera cambios en nosotros. Por eso cuando hablamos de la obra redentora, de lo que Jesucristo vino a hacer y de su sacrificio en la cruz, parte de esa obra redentora tiene que ver con nuestra renovación día con día. Por eso es que en esa obra redentora Dios nos va restaurando una y otra vez hasta provocar cambios. Por eso es el tema de hoy, por eso fue el tema del pasado miércoles y quizás de las siguientes transmisiones: reinventándonos cada día, modificándonos constantemente. Hoy más que nunca necesitamos reinventarnos, ser diferentes sin perder la esencia de lo que somos en Cristo. Yo he llegado a la conclusión que reinventarse no es una opción, sino que es una necesidad que urge, una necesidad apremiante. Reinventarte no significa cambiar quién eres en Cristo Jesús. Reinventarte no significa que tienes que cambiar diferente a lo que Dios ha dicho que tú serías. No solamente somos creación de Dios, sino que somos hijos de Dios. Y hay un propósito en cada uno de nosotros. Somos lo que Dios dice que somos. Haremos lo que Él nos mandó a hacer y cumpliremos con el propósito que Él nos ha dado. Pero necesitamos cambiar. Necesitamos reinventarnos día con día. Segundo libro de Corintios capítulo 5, versículo 17. Lea conmigo. Segundo libro de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, en Él, en la roca firme, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas serán hechas nuevas. Las cosas viejas van a pasar. Habla de las cosas de nuestra manera pasada de vivir. Tienen que pasar, tienen que quedar atrás, porque van a venir cosas nuevas. Dios es un Dios de cosas nuevas. Dios no cambia su esencia de quién es Él, pero Él provoca cosas nuevas en tu vida y en mi vida para hacer cambios. ¿Qué significa reinventarnos a uno mismo o reinventarse a uno mismo? Es cambiar la forma en la que te comportas o cambiar las cosas que haces por cosas mejores. Son cambios radicales que te llevan a una transformación o a una reinvención drástica de tu vida. Reinventarte sin perder lo que Dios ha dicho que tú eres. ¿Qué significa reinventarse? Es hacer cosas que antes decías que no podías hacer. Atreverte a hacer cosas nuevas que te van a ayudar a mejorar, a ser una mejor persona. Como te dije hace un momento, a ser un mejor papá, un mejor hijo, a ser una mejor mamá, a ser un mejor miembro en la familia de Dios, a ser un mejor ciudadano en esta bella ciudad del Mante. Eso es reinventarse. Reinventarse también es dejar de hacer cosas que te están dañando. Tú sabes que hay cosas que te perjudican constantemente, cosas que dices y cosas que haces. Y esas son las cosas que tienes que reinventar para sacar lo mejor. En tu casa, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu escuela, en la misma iglesia. Cristianos que tienen que reinventarse. Ay, pastor, es que yo soy así.
Así me hizo Dios. No, así no te hizo Él. Él te formó y puso en ti una naturaleza divina. Y de eso vamos a hablar el próximo miércoles. La naturaleza divina que Dios puso en nosotros solamente va a suceder con cambios radicales que tú hagas, sin perder lo que Dios ha dicho que tú eres. Reinventarse es hacer cambios para mejoras mayores. Es como tu casa, por ejemplo. La esencia que hay dentro de tu casa, papá, mamá, hijos, abuelos, no va a cambiar. Los hijos crecerán, los hijos van a madurar, los hijos se van a casar, pero hay una esencia de hogar en tu casa. Pero eso no te limita a que tú un día puedas renovar o puedas cambiar algunas cosas dentro de ella, algún mueble, alguna silla, el comedor, no sé, el patio, cambiar una cosa por otra para que se vea mejor, para que sea de mayor utilidad. Eso tiene que ver con reinventarse. Reinventarse es hacer cambios para mejoras mayores. Es producir algo nuevo basado en algo que ya existe. Dios te diseñó con ciertas habilidades y con ciertos talentos que están ahí dentro de ti. Pero quizás tu carácter y tus hábitos no permitan que todo eso salga a flote y brote de adentro de ti hacia afuera. Por eso urge la necesidad de reinventarse. Una de las principales necesidades para reinventarse uno mismo es cuando pasas por un periodo de crisis. Hoy México está en crisis, el mundo entero está en crisis. Y es un buen momento en esa necesidad para reinventarte a ti mismo. Hoy apenas estamos atravesando por esta mentada pandemia, esta mentada crisis, pero dentro de esa crisis vienen otras necesidades que se van a presentar. Vienen otros periodos de crisis que están por llegar. Los analistas en la política, en la economía están diciendo que vienen periodos de crisis terribles. No solamente para para el mundo entero. Y si no nos reinventamos, vamos a fracasar. Si no sacamos lo mejor en este tiempo de crisis, nos vamos a ir abajo. Cuando te das cuenta que lo que hacías ya no te está funcionando, es un buen tiempo para reinventarte. Cuando lo que tú has venido haciendo y te ha arrojado malos resultados que vienen y golpean contra tu cara, que si no haces cambios en tu vida vas a la derrota y vas al fracaso, es inminente que te reinventes. Por eso es que reinventarse no es una opción, es una necesidad en todos, y más aún en los hijos de Dios. Porque los que no conocen a Dios no tienen esperanza. Pero los que conocemos algo, un poco, mucho, lo que sea que conozcas de Dios, tienes el material suficiente para provocar cambios en tu vida. Habrá momentos en tu vida que van a ser determinantes y tienes que hacer cambios. Hoy estamos viviendo tiempos determinantes. A lo mejor todavía no sales del cascarón, a lo mejor todavía te estás ensimismando en querer ver las cosas a tu manera y no como se están presentando. Y no te das cuenta que estamos viviendo tiempos difíciles. Y algo tenemos que hacer. Ya te estás tardando en hacer las cosas nuevas. Ya te estás tardando en reinventarte. Ya llevamos 3 meses. El mentado doctor López-Gatell está diciendo que la próxima semana, y es el primer día, y es el punto de la pandemia, y ya va a llegar diciembre y apenas va a ser el punto de la pandemia. Te estás tardando para reinventarte. Cada día tenemos que sacar las cosas mejores de nosotros. La vida no se va a detener, la vida va a seguir con los cambios. Cuando tú te resistes a los cambios, tú dices, no, yo no voy a cambiar, yo voy a permanecer siendo así quien soy, y te resistes al cambio, la vida no se va a detener por ti. La vida va a avanzar, o te arrastra y te revuelca, o te quedas ahí olvidado y pereces.
La vida de la iglesia tuvo que continuar. Aquí estamos hoy transmitiéndote a través de estas redes sociales. La iglesia no se detuvo, tuvo que continuar. Y tuvimos que reinventarnos la manera en cómo vamos a alcanzar almas. No cambiamos el modelo bíblico, pero sí cambiamos las estrategias. Eso es reinventarse. ¿Cómo le vamos a hacer? Yo pude haber dicho, no, yo me voy a esperar. Yo no quise cerrar la iglesia, les soy honesto. A lo mejor ya lo dije en alguna de las primeras transmisiones. Yo me resistí al consejo de ancianos que tiene la iglesia. Me molesté, pero tuve que hacerlo. Yo sé que hay pastores que no cerraron sus iglesias. Bueno, en algún momento darán cuenta. Pero yo me resistía y decía, no, no quiero y no quiero, y tuve que hacerlo. Yo pude haber dicho, no, no vamos a hacer nada hasta que volvamos a abrir. Y ya pasaron 3 meses. Y desde el primer momento que dijimos o decidimos o se decidió no cerrar la iglesia, que recuerdo bien la fecha, sábado 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez, no se me va a olvidar. ¿Sí nació el 21 de marzo, no? Bueno, desde ese día, el primer domingo que Vida Nueva no abrió fue el 22, domingo 22 de marzo. Al día de hoy, 3 meses, 90 días. Si no nos hubiéramos reinventado, no estuviéramos hoy transmitiéndote a través de esta transmisión en línea. Tenemos que reinventarnos. Hay acontecimientos que están ocurriendo, que son inesperados, que tienen que replantear el rumbo de nuestra vida. Como profesionista, como estudiante, como trabajador, como empleado, como patrón, como comerciante, empresario, lo que sea. Si no nos reinventamos, nos vamos a quedar estancados y vamos a perecer. A veces los cambios nos van a doler, a veces los cambios nos van a incomodar, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, porque de lo contrario nos vamos a quedar en el pasado sin haber cerrado un ciclo para emprender y empezar un ciclo nuevo. El éxito de tu reinvención va a depender de tu enfoque. ¿Cómo estás recibiendo las cosas que están aconteciendo? ¿Con coraje, con amargura? Todos en algún momento de nuestra vida va a llegar un fin de una etapa y va a llegar el comienzo de otra etapa nueva. Y ante esa nueva etapa tenemos que reinventarnos, porque hay retos y hay desafíos que van a llegar y que ya están llegando. Yo te hablaba el pasado miércoles acerca de José, el soñador que menciona el libro de Génesis en la Biblia. Él tenía una reinvención constante en su vida. Constantemente en su vida había cambios drásticos. Busca ahí en el Facebook de Multimedia Vida Nueva de Mante la transmisión del miércoles. Hablamos a detalle de todos los cambios que José sufrió. Desde que sus papás, sus hermanos lo rechazaron o no lo comprendieron, hasta que fue dado por muerto y no murió, y luego lo vendieron como esclavo, y luego de como esclavo pasó a ser un prisionero y de ahí a ser gobernador de la nación de Egipto. Fueron cambios drásticos en la vida de alguien, escenarios inesperados que tuvieron que llevar a José a una reinvención diaria y constante. Cada circunstancia que vivimos en nuestra vida requiere que reaccionemos de una manera correcta y de una manera precisa, que era lo que hacía José. Ante tales escenarios tenemos 2 maneras de poder responder ante las nuevas normalidades que se presentan en nuestra vida. La primera de ellas, y escucha bien esta, es dejar que la situación nos sobrepase, dejar que la situación nos domine y termine controlándonos. Esa es una manera de entrar a una nueva normalidad, como esta que estamos viviendo en todo el mundo. Una manera en cómo tú puedes reaccionar es que
vas a dejar que esa situación te sobrepase y vas a permitir que esa situación te domine y termine controlando tus emociones y tus impulsos. La segunda manera es sobreponerte ante la situación, saber cómo vas a reaccionar y cómo vas a conducirte, ser sabios y prudentes en tomar decisiones y seguir avanzando, porque la vida avanza, no se detiene. Por eso el cambio es una constante en tu vida, pero tú decides qué hacer con él. Tú decides si vas a cambiar o prefieres quedarte igual. Reinventarse es tomar quién tú eres y encajarlo en lo que has vivido o estás viviendo para crecer. Es tratar de mejorar siempre, es poder ver las cosas desde una perspectiva más amplia. Reinventarse es una cuestión de mentalidad y es una cuestión de actitud en frente a la vida que estamos viviendo o que nos tocó vivir. Reinventarse es tomar la oportunidad de una nueva situación para sacar siempre lo mejor de ti. Reinventarse es atrever a hacer lo que pensabas que no podías hacer. Siempre van a suceder cosas en tu vida que te van a llegar sin previo aviso, y reinventarse va a depender de ti. Ahora, ¿cómo te puedes reinventar? ¿Cómo yo me puedo reinventar? Bueno, simple y sencillo. Dios nunca es complicado en las cosas que Él nos pide o en las cosas que Él nos manda hacer. ¿Cómo me puedo yo reinventar? Bueno, todo empieza con morir a nosotros mismos, morir al yo, morir a lo carnal, para hacer lo que Dios dice que seremos en Él. Gálatas capítulo 2, abra su Biblia, Gálatas capítulo 2, versículo 20, se lo voy a leer de la versión Dios habla hoy. Gálatas capítulo 2, verso 20 dice, el apóstol Pablo escribiendo esta carta a los Gálatas: y ya no vivo yo, y ya no soy yo quien vive, dice esta traducción, y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y dice él: y la vida que ahora vivo en el cuerpo, en la carne, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, el cual me ha amado y se ha entregado a la muerte por mí. ¿Cómo puedo yo reinventarme día con día? Cuando muero yo a mí mismo y dejo que Él sea el que viva en mí. Juan el Bautista dijo en Juan capítulo 3, verso 30: es necesario que yo mengüe, que yo decrezca, que yo venga a menos para que Él crezca en mí. Esa es una manera de reinventarte. Empezar a creer lo que Dios dice quién tú eres. Empezar a hacer lo que Dios dijo que tú ibas a hacer. Empezar a ser la persona, el padre o la mamá o el hijo que Dios quiere que tú seas. Israel, el pueblo de Israel, la nación de Israel en los tiempos bíblicos, es un claro ejemplo de un pueblo que no quiso reinventarse ante los cambios inminentes que les tocó vivir. Por 400 años o no sé cuántos cientos de años vivieron siendo esclavos en Egipto. Y de repente en unos cuantos días, 9 días, un día por plaga, 9 días aproximadamente pasaron en lo que dejaron de ser esclavos por cientos de años, generaciones siendo esclavos, y en 9 días salieron al rumbo del desierto, dejaron Egipto para caminar por el desierto hacia nuevas promesas, hacia una nueva normalidad que Dios tenía para ellos. Nuevas promesas, nuevas tierras. Pero ¿sabe cuál fue el problema con esta nación de Israel? Que ellos rehusaron reinventarse en esa nueva normalidad. Ellos no querían dejar Egipto para ir por el desierto. Se negaron a dejar y a cambiar ciertos hábitos. Se negaron a dejar su manera de pensar y su manera de actuar. No les bastaron 40 años, fíjate bien. No fueron suficientes 40 años para poder reinventarse,
que prefirieron morir en el desierto. Esto es tremendo. Este enfoque de esta palabra es tremendo y peligroso para vidas que no quieren reinventarse. 40 años en el desierto por no querer cambiar la manera de pensar. Si tú lees la escritura en el libro de Éxodo, casi la mayor parte del libro de Éxodo en su inicio habla de esto. Se quejaban de todo. No querían el maná que Dios les enviaba del cielo. En Egipto teníamos melones, sandías, carne para comer, teníamos de todo. Éramos esclavos, pero al menos nos iba bien. Una mentalidad errónea. Se quejaban del sol, se quejaban de la noche, del frío. Y tal fue así que Dios tuvo que enviar por la noche una columna de fuego para que les calentara y para que les guiara de noche. Y una nube de día para que les cubriera el sol. No querían caminar, renegaban de sus líderes. Se aferraban a lo que tenían en Egipto. Preferían ser esclavos que ser ahora un pueblo libre. Preferían aferrarse a su vida y a su pasada manera de vivir como vivían en Egipto, a intentar esforzarse y caminar hacia lo nuevo que Dios tenía para ellos. Por eso dice la escritura, hablando de Jesús, cuando habla del vino nuevo, que el vino nuevo tiene que ser echado sobre odres nuevos. Porque si no, de lo contrario, el vino nuevo se echa sobre odres viejos y se va a reventar el odre, se perderá el odre y se perderá el vino. Cuando tú no te quieres reinventar, no estás renovando ese odre viejo que eres tú. La capacidad de recibir lo que Dios tiene para ti y tiene Él para mí. Hubo un contraste en este pueblo de Israel que no querían reinventarse. Porque hubo quienes sí quisieron hacerlo. Hubo dos personas, Josué y Caleb, dice la Biblia. Ellos estuvieron dispuestos a reinventarse para enfrentar los retos. Y de eso se trata este mensaje. Reinventarte para aceptar los retos que vienen a tu vida. Algunos provocados por Dios, con una intención de provocar cambios en tu vida, pero otros permitiendo Dios que sucedan esos acontecimientos en tu vida para provocar cambios. No te estoy diciendo que pongas en entredicho la palabra de Dios y la esencia de Cristo en tu vida para reinventarte. No me malentiendas, quiero ser enfático en eso. Reinventarte no tiene que ver con dejar la esencia de lo que Dios ha dicho que tú eres. Josué y Caleb, ellos estuvieron dispuestos a reinventarse para enfrentar los retos, pero escucha bien, nunca cambiaron sus convicciones. Cuando llegaron a darle todo el informe a Moisés de esos 2 espías que fueron enviados a espiar la tierra, llegaron con Moisés y 10 de ellos empezaron a decirle: sí, Moisés, la verdad es que es una tierra como Dios dijo. Ahí hay lo que Dios dijo que iba a haber, pero no podemos enfrentar a ellos. Son más numerosos, sus ciudades son grandes y amuralladas. Ellos son como los hijos de Anac, hombres de gran estatura. No podremos contra ellos. Nos sentimos como bichos, nos sentimos como langostas, somos como insectos, a nuestro parecer, decían ellos. Y hubo 2 de ellos, Josué y Caleb, que se levantaron y dijeron: sí podemos, porque Dios está con nosotros. Nunca cambiaron sus convicciones. El temor de Dios, de nuestro Dios, está en ellos. Vamos a vencerlos, vamos a derrotarlos. Y este Josué y Caleb tratando de animar no solamente a los 10, sino a todo un pueblo que ya hablaba de apedrearlos, porque no quisieron reinventarse. ¿Sabe qué fue lo que hubo en Josué y Caleb? Y así lo registra la Biblia. Hubo un espíritu diferente en ellos. Y quizás eso es lo que tú y yo necesitamos hoy en día. Tener un espíritu diferente. El espíritu de Dios en nosotros, que nos va a ayudar a reinventarnos para poder enfrentar los nuevos desafíos. Lo vemos también
con Jesús mismo cuando Él vino y caminó en estos 3 años y medio de ministerio antes de ser crucificado. Él vino a cambiar muchas cosas. Él vino a cambiar en aquella época la manera en que se pensaba acerca de Dios. Jesús trajo la forma de relacionarnos con Dios cuando Él decía estas palabras: misericordia quiero y no sacrificio. A los religiosos, a los fariseos de aquella época, esto venía y les golpeaba en su cabeza. Cuando Él dijo estas palabras, ya no es ojo por ojo ni diente por diente, y habló acerca del perdón. Todo eso venía y golpeaba en la cara de los religiosos. Cuando Él dijo: si te piden la capa, entrégales también el abrigo. Si te piden caminar 1 milla, camina hasta 2. Jesús vino a cambiar en los religiosos la manera de llevar su religión. Jesús vino a revolucionar las cosas. Él vino a traer reformas, pero ellos no quisieron verlas y no quisieron cambiar, no quisieron reinventarse. Con Jesús llegaba una nueva normalidad, donde aún hasta los gentiles ahora podían acercarse a Dios. Aún hasta el más pecador podía venir delante de Dios. Él vino a cambiar la normalidad de aquel tiempo, pero hubo quienes no aceptaron y dijeron: eso está mal, yo no me voy a moldar a eso. Yo seguiré creyendo que Dios es de esta manera, así de cuadrado, y así voy a seguir. Y quedaron fuera. Pero hubo quienes sí creyeron y dijeron: yo creo eso que Él viene a decirme, y yo recibo esas palabras del evangelio y del reino de Dios. Y cambiaron su manera de ser y su manera de ver las cosas. Los fariseos no entendieron lo que Jesús decía. Mateo capítulo 9 verso 17, que el vino nuevo tenía que echarse sobre odres nuevos. Y tú y yo tenemos que cambiar. Y yo quiero concluir ya en este mensaje. Hoy enfrentamos nuevas normas, amada iglesia, te guste o no te guste. Ha llegado una nueva normalidad de las cosas. Lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar. ¿Quieres seguir viviendo en tu burbuja? Adelante, es tu vida. Tú sabes lo que haces con tu vida. Nos guste o no, las cosas han cambiado y van a seguir cambiando. Y si tú y yo queremos aprovechar los cambios, tenemos que reinventarnos sin cambiar lo que somos en Cristo Jesús. Esta iglesia ha cambiado muchas cosas y otras más que van a venir ahora que nos reunamos. Nos guste o no, tenemos que cambiar. No cambiaremos la forma de predicar el evangelio. No anteponeremos nuestras convicciones al evangelio. Pero sí hay cambios que han llegado para quedarse y algunos que todavía faltan por llegar. No podemos aferrarnos a una vida de soltería cuando ya estás casado. No puedes aferrarte a una vida de noviazgo cuando ya llevas años de casarte o de estar casado. Simplemente no se puede. Aquel matrimonio que vive diciéndole al marido o a la mujer: es que yo quiero que seas como cuando éramos novios, y ya tienen 40 años de casados, 30 años de casados. Eso es no querer reinventarse a las cosas nuevas que están llegando en el matrimonio. Es que yo quiero vivir la vida que antes vivía, mi amor, dame permiso de ir a la calle con mis amigos. No te estás reinventando, ya no eres soltero, ahora eres un esposo, una esposa, ahora tienes responsabilidades y un testimonio que cuidar. Es que yo antes tenía este tiempo para pasármela a todo dar. Reinvéntate para cosas mejores. Los cambios van a ocurrir constantemente y tenemos que ser entendidos en los tiempos y saber lo que tenemos que decir y lo que tenemos que hacer. Ser sabios en nuestras decisiones. Sí, tenemos un Dios que no cambia y eso nos da la seguridad. Eso es lo que nos da la confianza, saber que Él nos sostiene y que nos hace estar firmes. Pero tú y yo, amada iglesia, sí tenemos que cambiar.
No te amoldes a este mundo. No, no hablo de amoldarnos. No te acostumbres a las situaciones. No, no hablo de eso. Hablo de reinventándonos. Reinvéntate. Saca lo mejor de ti con las cosas que Dios ya puso en ti. Da lo mejor de ti, tu mejor presentación, tu mejor esencia, lo mejor que tú eres y puedes ser de las cosas que Dios ya puso dentro de ti. Que cada cambio que venga a tu vida saques tu mejor versión de quién eres tú. El hijo pródigo, y con esto termino, es otra de las historias que nos enseñan de alguien que se recicló o de alguien que se reinventó. Dice en Lucas capítulo 15, versículo 17 en adelante, cuando el hijo pródigo le pidió a su papá la herencia y este se la dio. Cuando el hijo pródigo salió de su casa y empezó a malgastar todo lo que tenía, en mujeres, en vicio, viviendo de una manera perdida y alocada, hasta que un día llegó una nueva normalidad a su vida. Lo perdió todo. Ya no tenía ni siquiera dónde quedarse a dormir. Fue y durmió donde estaban los cerdos, y ahí empezó un cambio en su vida. Porque dice la Biblia en Lucas capítulo 15 versículo 17, y empieza el pasaje bíblico del versículo 17: y volviendo en sí. Ahí empezó la reinvención en este hijo pródigo. Volvió en sí. Tú tienes que volver en sí. Tú tienes que recapacitar. Tú tienes que darte cuenta. Ya no son los tiempos de antes. Si estos 3 meses de confinamiento no te han hecho reinventarte, has perdido el tiempo. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Versículo 18: me levantaré. Empezó el proceso de reinvención. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Empieza el proceso. Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no soy yo digno de ser llamado tu hijo. Hazme tan siquiera como uno de tus jornaleros. Mientras él iba caminando a su casa, él iba pensando qué le iba a decir a su papá. Ahí empezó la reinvención en él. Ahí empezó el reciclaje. Empezó a dejar las cosas que le estorbaban. Todo ese orgullo, toda esa soberbia, toda esa rebeldía de haberle pedido a su padre lo que el padre tenía para él, para irlo a malgastar. Le pediré perdón a mi papá. No volveré a ser como antes. Tengo que ser diferente. Cada paso que él dio, desde que dejó el chiquero y el marranero donde él vivía hasta llegar a su casa, en todo ese caminar él se iba reinventando. Así le diré a mi papá, así me voy a comportar. Haré cosas que antes no hacía. Dejaré de hacer cosas que me perjudicaron. Y sin duda que cuando él llegó a su casa cambió muchos hábitos. Simplemente porque él se reinventó en su manera de ser. Regresó a casa siendo un mejor hijo. ¿Cómo vamos a regresar a la iglesia? Ahora que se abran las puertas de la iglesia Vida Nueva, ¿cómo vamos a regresar? Como hijo, como hija de Dios, ¿cómo vamos a regresar? Vamos a regresar criticándolo todo, rechazándolo todo, renegando de todo, criticando, juzgando todo. O vamos a regresar con un corazón, con el deseo de alabar y de glorificar a Dios, con el deseo de servirle. No, yo en esa nueva modalidad no voy a servir. No, si quieren entonces yo como antes. Pues te vas a ir quedando, porque muchas cosas quizás ya no vayan a ser como antes. Y para ello tenemos que reinventarnos. Segunda de Pedro, y esto es lo que veremos la próxima semana, capítulo 1, verso 4. Segundo libro de Pedro, capítulo 1, verso 4, dice: por medio de las cuales, habla de Dios, lo que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. Hay una naturaleza de Dios dentro de ti. Y cuando tú te reinventas, todo eso que Dios puso dentro de ti, esa naturaleza divina, va a salir.
Dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Que no se contamine tu vida con las cosas del mundo. Hay muchas cosas buenas que hay dentro de ti que tienen que salir. Y eso saldrá en la medida que tú te vas y que nos vamos todos reinventando. Padre, damos gracias por la palabra. Gracias por la enseñanza que tú has traído, Señor, en este día a nuestros corazones. Padre, oramos por tu bendición, Señor. Oramos para que tú seas con nosotros en este día y en los días que habrán de venir de la semana próxima. Que podamos reinventarnos, Señor. Que podamos cada día, Señor, ir sacando lo mejor de nosotros para ser mejores hijos, para ser mejores padres, mejores esposos, mejores profesionistas, empresarios, comerciantes, para ser mejores ciudadanos, Señor. No cambiaremos la esencia de lo que somos en Cristo Jesús. No cambiaremos tu palabra ni las convicciones que tenemos conforme a tu palabra, pero sí nos iremos reinventándonos, Señor, día con día. Yo bendigo a quienes nos están viendo, Señor, a través de esta transmisión. Padre, que esta palabra haya llegado y haya caído en tierra fértil, en buena tierra, Señor, y que dé fruto abundante en sus vidas. En el nombre de Jesús, a ti damos toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues qué bueno que te quedaste hasta el final de la transmisión. Comparte el link, se puede seguir viendo después de que se haya finalizado este video. Lo puedes compartir en un modo o una modalidad de repetición que llegue a quienes realmente lo necesitan oír y que sea de bendición también para ellos. Mi esposa y yo vamos a estar aquí al final